Buenos días a todos en esta cuarto día y último día sobre pláticas de los asistentes que están en esta organización o en este evento. Les comparto que aquí nos va a comenzar su presentación por parte de Tony Mila, Sebastián Paucar, César Pacheco, Daniel Castillo y Castro, el cual son miembros de Quantum Equipo y los que nos van a presentar un proyecto que lleva como título Simulación el magnetismo en un computador cuántico. Entonces, chicos, el escenario es de ustedes, ya pueden presentar su trabajo. Este, ¿Nos presentas, Tony, o comienzo con el primer tema? Comienza César. Sí. Perfecto, sí. Bueno, algo como que esencial para el proyecto o para el desarrollo del mismo, fue la formulación, bueno, es la formulación de los estados TPQ. Así que en inglés pues se llaman Thermal Pure Quantum, que hacen referencia a sistemas cuánticos a una cierta temperatura, a una temperatura fija, ¿no? Ahora sí que pues es un sistema que está en equilibrio de varios estados mixtos cuánticos, pero el hecho de que esté en equilibrio hace o favorece a que se pueda representar o formular como un estado puro, como un solo estado, ¿no? Entonces pasamos de un sistema de muchos estados a uno de un solo estado y para que se puede representar. Bueno, esto favorece, digamos, de alguna forma que esta representación de un solo estado pues se puede medir como las propiedades termodinámicas de nuestro interés, por así decirlo, de varios estados mixtos, ¿no? Digamos, esto se construye en torno a un conjunto canónico que en la física estadística o en la mecánica estadística hace referencia a un estado o a un conjunto de estados que están a una temperatura fija, a un volumen fijo y a un número de partículas fijas. En el artículo en los que nos estamos basando, por así decirlo, aprovechan esta propiedad de que el volumen, el número de partículas y la temperatura sean fijos para hacer ciertas transformaciones de un estado o de un conjunto canónico a un conjunto microcanónico o canónico, un canónico más, se me fue el nombre, que es canónico, en el canónico máximo o canónico, bueno, aprovechan esta propiedad y en base a eso también formulan como lo que es el estado TPQ, aprovechando que pues la uniformidad de estos parámetros, ¿no? Que es el volumen, las partículas y la temperatura. La ventaja del estado TPQ o lo que ayuda como a su implementación en el cómputo cuántico es que la precisión del estado o la precisión de los medibles o los observables incrementa como incrementa, bueno, en el mismo orden que incrementa la dimensión de estado, ¿no? O sea, mayor número de partículas, pues tendríamos como una mejor precisión. Bueno, puedes pasar a la siguiente, Tony. Esta ventaja de la que les hablo, de la formulación, es que, pues, digo, como las ventajas prácticas, es que cuando el sistema de varios cuerpos incrementa, pues ayuda como a aumentar la precisión del sistema, ¿no? Y bueno, esto se explica, puedes pasar a la siguiente, Tony. A través del siguiente, ¿no? Tenemos un estado TPQ, y definimos como un delta phi, dentro de una base de Hilbert de dimensión n, donde n van a ser como la cantidad de partículas, ¿no? Entonces, vamos a tener que los operadores A van a ser como las mediciones que estamos interesados, las propiedades mecánicas en las que queremos obtener del estado. Y entonces, aplicando el estado, al operador A al estado phi de dimensión n, vamos a tener que se denota como una convergencia de probabilidad a un estado ensamblado, donde ya tenemos pues la formulación, digamos, estas propiedades que nos interesan, ¿no? Entonces, formula precisamente a las propiedades mecánicas de ensamble de dimensión n, ¿no? Existe una función para esto donde vamos a definir como delta, una función que es como que
en cuanto más incremente el número de partículas en el sistema, la probabilidad de obtener un estado también incrementa, ¿no? Y esto se ve dado como por la siguiente ecuación, que se desvanece que satisface que la probabilidad de estado de la propiedades mecánicas A es menor, por así decirlo, en cuanto más incrementa el sistema, ¿no? Entonces, esto para la formulación se utiliza la constante de Boltzmann, donde tenemos la temperatura inversa y y el tamaño del sistema, ¿no? Que viene definido por n. Y esto va a ser la exponencial de un espacio de menos n, que es el espacio del sistema, la constante de Boltzmann con la temperatura inversa, por el operador de Hilbert para una partícula en preciso, ¿no? Esto sobre 2 aplicado al estado inicial al que vamos como a operar, ¿no? Y de esta forma es como se formó un estado TPQ, y les digo, es como de interés para el proyecto, ya que como en base a esto podemos determinar las propiedades cuánticas de un sistema muy amplio, con una sola formulación, ¿no? Bueno, a continuación es toda la palabra a mi compañero Daniel Castillo. Ok, muchas gracias. Se oye bien, ¿no? Sí. Se oye bien, ok. Retomando un poco lo que dijo Sebastián, básicamente lo que estamos tratando de hacer es representar en un circuito cuántico estados de tipo térmico, donde uno va a tener, si uno lo escribiera en notación bracket, un bracket beta n. Entonces estamos tratando de representar sistemas cuánticos que están en un ensemble canónico. Si alguno recuerda mecánica estadística o está entrando en mecánica estadística, bueno, tiene que ver con la posibilidad de poder manejar sistemas a temperatura y número de partículas constante. La medida de Haar, que es lo que me correspondió trabajar, tiene que ver con que para poder hacer estos sistemas, térmicos, un primer paso para implementarlos es generar un estado que sea aleatorio, pero no un aleatorio cualquiera, sino un aleatorio con ciertas características, que son fundamentalmente que se garantice una distribución uniforme de estados. En mecánica cuántica existe la teoría de la medida. Ustedes saben que en cuántica existe la dualidad onda-partícula y que al minuto de hacer una medición, esa dualidad se rompe, digamos. Existe, por ejemplo, una superposición de estados y uno al medir proyecta hacia un estado específico y el estado deja de tener varias propiedades cuánticas. Entonces, ese concepto se aplica a dimensiones superiores y eso lleva a que para poder tener un estado aleatorio que nos sirva para llegar a un estado termal, necesitamos que tenga una uniformidad de valores propios. Esa uniformidad de valores propios requiere ese sistema. Entonces, el gráfico que están viendo ahí demuestra que necesitamos una teoría especial para implementar un estado aleatorio, y eso lo entrega la medida de Haar. En la siguiente presentación muestro un poco cómo lo estamos representando. Existen muchas documentación que se les puedo mandar, hay artículos, Penny ha escrito un montón de material acerca sobre eso, en el Discord voy a compartir un artículo y un video que habla de eso, y la implementación del estado de Haar está documentada. Tiene una gran ventaja, y es que se genera de manera eficiente y uniforme, y entonces es muy rápido hacerla. O sea, no es muy rápido, es muy adecuado hacerlo, pero con un gran problema, que es que la implementación requiere un altísimo costo computacional, que escala muy rápido en la medida que queremos qubits de mayor tamaño. Entonces lo que necesitamos es una implementación aproximada. Lo que me tocó implementar a mí fue justamente eso, para sistemas en 1 y 2 dimensiones. Aquí están viendo un circuito hecho en Qiskit donde se muestra qué es lo que estuve haciendo. El proceso de hacer una matriz de Haar, un estado de Haar, implica dos bloques por lado dependiendo de las dimensiones. O sea, son 2 para un sistema de una dimensión y 4 para un sistema de 2. En la primera imagen ustedes ven un circuito de una dimensión, donde cada bloque consta de rotaciones unitarias aleatorias en cada elemento del sistema, y luego un montón de compuertas de entrelazamiento que son compuertas CNOT que van en las distintas orientaciones.
Lo que yo intento representar en la imagen de una dimensión es cómo funcionaría para una cadena de 6 estados, que se puede ver como una cadena de 6 espines, por ejemplo. Esos 6 estados van a estar relacionados con un primer bloque donde vamos a tener puras conexiones entrelazadas en una dirección a lo largo de una cadena de 6, y en el otro una conexión en el otro sentido. Entonces tenemos una cadena 0, 1, 2, 3, 4, 5, entonces el primer bloque va de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, y el otro va al revés, de 6 a 5, o sea, perdón, de 5 a 4, de 4 a 3, etc. Y en 2D, ahí la representación que estoy haciendo corresponde a un bloque de 2 por 3, o sea, dos estados en dos columnas y 3 filas. Y entonces ahí tenemos 4 bloques donde hacemos lo mismo: rotación aleatoria, entrelazamiento para una fila, rotación aleatoria, entrelazamiento para una fila, y después para una columna. Entonces tenemos, rotación aleatoria, entrelazamiento en orden horizontal en una dirección, rotación aleatoria horizontal en la otra, rotación aleatoria vertical en una dirección y rotación aleatoria vertical en la otra. Esa es un poco la idea. Entonces uno va siguiendo la orientación. Vamos a la siguiente slide y van a ver los resultados de hacer esto implementado en Qiskit. Lo que se quiere hacer para comprobar que esto funciona es chequear el valor de la entropía. Para el sistema de Haar real, que es pesado de implementar, uno obtiene una entropía que equivale a n, la dimensión del sistema, menos 1, más una constante que es la constante de Euler-Mascheroni, que es 0.577. La entropía obviamente se calcula como se calcula para cualquier sistema cuántico, que es con la probabilidad de obtener el estado en una unidad específica. Entonces, por ejemplo, si tengo los 6 kets, es la probabilidad de estar en el 0000, después estar si tuviera los estados de 1 a 5, en el 0, en el 1, en el 2, en el 3, etc. Y entonces ahí ustedes están viendo una representación de cómo va escalando la entropía a lo largo que uno va iterando estos bloques que mostré en la slide anterior, y se ve que aproxima bastante bien, aunque mejor en 1D que en 2D, donde puede haber oscilaciones o fluctuaciones. Pero podemos decir que con esto podemos tener un método aproximado y eficiente para tener un estado de Haar. Entonces le cedo la voz a Sebastián Paucar, si no me equivoco, ¿no? Sí, buenos días, ¿se me escucha? Sí. Sí. Ya, bien, entonces, bueno, continuando con el problema, claro, como nos comentaba Daniel, en primer lugar tenemos que preparar, o bueno, generar estados aleatorios Haar, ¿no? Claro, estos estados aleatorios Haar luego van a ser usados para, bueno, tener el estado TPQ que inicialmente se comentó, que va a ser de interés justamente para los objetivos del proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, en la literatura se ve que justamente con estos estados TPQ, mediante una matemática simple de valores esperados, ¿no?, que conocemos de la mecánica cuántica, pueden obtenerse ciertas magnitudes físicas que son de interés, como por ejemplo la susceptibilidad, la magnetización y así, ¿no?, en lo que es el electromagnetismo, ¿no? Y bueno, como dice aquí, el primer paso para preparar un estado TPQ en una computadora cuántica es la preparación, bueno, es partir, ¿no?, de los estados aleatorios Haar, que ya anteriormente se explicó. Y hay un operador Q, ¿no? Hay un operador Q que, bueno, se expresa como la exponencial la exponencial negativa del hamiltoniano de nuestro sistema de muchos cuerpos, que también se ve en la literatura, perdón, es un poco extenso. Ese beta que pueden ver ahí es lo que se conoce como la temperatura inversa, ¿no? Entonces, claro, para preparar un estado TPQ se necesita multiplicar ese operador Q, esa exponencial, con el estado aleatorio Haar anteriormente generado. Sin embargo, por objetivos de computación cuántica, aquí hay un detalle, y es que esta exponencial, pues, es un operador no unitario, en el sentido de que, bueno, la computación cuántica necesita de operadores unitarios para poder procesarlas. Es aquí donde entra a tallar un método de aproximación. Queremos encontrar una forma unitaria, ¿no?, partiendo de este operador no unitario, de tal manera que me dé, pues, las mismas magnitudes físicas que deseamos, ¿no? Como dije, susceptibilidad y varias variables termodinámicas, electromagnéticas, energía libre y tal. Bueno, para eso tenemos que hacer una aproximación unitaria de la transformación no unitaria Q, y es aquí donde se usa Fable, ¿no? Bueno, Fable es a ver, las siglas de justamente este método, que es sobre, bueno, a ver,
Fast Approximate Quantum Circuits for Block Encodings, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a hacer aquí va a ser codificar en bloque justamente esta matriz Q no unitaria para obtener un operador más grande, ¿no? De dimensión más grande U. Como pueden ver ahí en la ecuación 3, ese operador Q se incrusta, por así decirlo, en una matriz más grande U. Y esa matriz U es lo que vamos a usar justamente para procesarlo en un computador cuántico. Asimismo, como se puede ver, naturalmente ese U, ¿no? Digamos, vive en un espacio de Hilbert superior, ¿no? Un espacio de Hilbert, digamos, con mayor dimensión. Es porque para justamente hacer esa extensión del operador, se debe extender la base, por lo que se introduce digamos, una nueva base computacional, ¿no? Conocida como la base de los qubits ancilla. Es por eso que abajo dice lo siguiente: donde Q pertenece a un espacio de Hilbert, ¿no? 2 a la n, donde n es el sistema de n qubits, y U pertenece a un espacio de Hilbert, ¿no? 2 elevado a la n más a. Es decir, se ha expandido justamente el espacio de Hilbert utilizando los qubits ancilla. En el método de Fable, se toma que A es igual a n más 1. Claro, hay varios métodos, como por ejemplo el método de, hay un método que se llama de división imaginaria en el tiempo, división cuántica imaginaria en el tiempo, por ejemplo, que toma otra dimensión para los qubits ancilla, pero en este caso vamos a utilizar Fable por justamente esa, digamos, esa simplicidad del circuito. Es un circuito que es relativamente simple, vamos a ver, con comporta C0, ¿sí? Y una característica importante justamente de, digamos, el método Fable es que es un método comprimible, ¿no? Mediante la introducción de ciertos valores umbrales que vamos a ver, este método puede reducir su complejidad, ¿no? Su complejidad y su, ¿cómo se llama? Profundidad de circuito, ¿no? O sea, digamos, la extensión del circuito se puede reducir a partir de introducir ciertos valores umbrales. A ver, siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Ajá. Y aquí tenemos dos, bueno, más que teoremas son definiciones, ¿no? Más que teoremas son definiciones, ya para presentar lo que es el método, ¿no? Por ejemplo, el primero es básicamente una condición de, digamos, de necesidad y suficiencia, ¿no? Para que una matriz pueda ser codificada en bloque, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Sea A, N, bueno, A, N, M naturales, donde M es igual a A más N, es decir, M pertenecería entonces a lo que es, digamos, esta extensión, ¿no? Del espacio de Hilbert, A la dimensión de, bueno, el espacio de ancillas y N la dimensión del espacio de estados, ¿no? El unitario M qubit U es una alfa A codificación en bloque de un operador N qubit A, ¿sí? Bueno, si ocurre lo siguiente, ¿no? O sea, si ocurre lo siguiente, entonces tenemos la certeza, ¿no? De que justamente se está codificando en bloque, de que U codifica en bloque a A. Ahora, claro, donde ese A guiño es igual, perdón, donde A es igual a alfa A guiño, ese alfa que se ve ahí se conoce como el factor de subnormalización y tiene que ver justamente con lo que es la norma espectral. Claro, o sea, aparte de esta condición debe cumplirse otras condiciones matemáticas en el sentido de, por ejemplo, las normas, ¿no? Para que esto, pues, pueda ser así, ¿no? Para que se garantice la existencia de justamente la codificación por bloques, ¿no? Y ahí dice, ¿no? HM, el espacio de Hilbert extendido, es igual a, bueno, ese producto, ¿no? Entre el espacio de ancillas con el espacio de estados usual. Bueno, claro, esta es nuestra idea base que se presenta en la literatura, ¿no? De justamente Fable. Ahora tenemos otro resultado que es el teorema de abajo, o bueno, la definición de abajo, ¿no? Y es que se va a introducir un oráculo de consulta. Claro, este método es un método de consulta, ¿no? Se va a consultar sucesivas veces, y en este caso la matriz de consulta OA unitaria que se aplica es justamente esta, ¿no? Ahí se muestra la forma, OA 0 IJ tiene esa forma, ¿no? AIJ0, tal, ¿no? Más raíz, ¿no? IJ, claro, 0, ese 0 que se muestra ahí va a ser bueno, es que eso se ve mejor geométricamente, se puede decir que va a ser nuestro primer qubit ancilla en nuestro registro cuántico de justamente el circuito cuántico, ¿no? El I es, bueno, es la base, bueno, es un elemento de la base computacional de los qubits ancillas y el J es pues un elemento de la base computacional de justamente los estados HAR, ¿no? Entonces, el oráculo de consulta debe respetar lo siguiente, esa ecuación 5. Y a tener en cuenta que el orden de A es de 2 a la n, ¿no? O sea, es un espacio de n qubits donde podemos hacer ahí una cierta combinación, ¿no? Entonces ahí se extiende, ¿no? O sea, n es igual a 2 a la n. Entonces, ¿qué más?
bueno, debe ser trivial que ese A y J, pues es la entrada IJésima, ¿no? De la matriz A mayúscula. Y, claro, ese operador U, el operador U extendido, se puede expresar como justamente se ve en la ecuación 6, ¿no? Mediante estos productos, ¿no? Bueno, este producto de I con un Hadamard N, ¿no? Elevado a la N, con otro IN tal, eso se ve mejor, se ve más intuitivamente en lo que es el registro cuántico a la hora de que hagamos nuestro circuito, que también lo voy a presentar. Entonces, a ver, ¿qué más? Bueno, abajo dice, ¿no? A ver, sí, ya, bueno. Donde la anterior puede ser, ¿sí? La anterior diapositiva, solamente para cerrar, donde UA es 1 sobre 2 a la N, N más 1 codificación en bloque de una matriz A. Claro, ese 1 sobre 2 a la n, factor de subnormalización, y el n más 1 correspondiente al número de ancillas, justamente que utiliza, pues, Fable, ¿no? Ahora sí, siguiente, por favor. Ya, claro, justamente cuando nosotros dábamos la presentación de la forma de nuestro oráculo, ahí teníamos un término, ¿no? Raíz de 1 menos AIJ cuadrado, ¿no? Bueno, ese 1 menos AIJ cuadrado se puede expresar, o ese AIJ, como un coseno, ¿no? O sea, es como que un cambio de variable usual en cálculo integral, y justamente se utiliza eso, ¿no? Perdón, se define un θ y j como el arcocoseno de A y J. Y en la teoría, bueno, digamos en la matemática, se puede ver justamente que ese término, bueno, ese término AIJ0 más 1 menos AIJ cuadrado raíz 1, ¿no? Bueno, se puede ver a partir de, o se puede obtener a partir de justamente aplicar ese operador RY, ¿no? Perdón, esta rotación RY en un ángulo 2θ, ¿no? Es por eso que, bueno, se ve que justamente tiene esa estructura, que el resultado es AIJ1 menos AIJ cuadrado, y bueno, se ve que coincide con la definición del oráculo. Por lo tanto, este operador RY, esta rotación es de interés, nos va a servir porque tiene la forma del oráculo, ¿no? Cuando se aplica. Entonces, claro, podemos identificar A y J introduciendo sucesiones binarias a partir de rotaciones uniformemente controladas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener en cuenta que esa ecuación matricial que tenemos ahí es para un IJ, ¿no? Es para un IJ. Sin embargo, IJ es el término IJésimo, ¿no? De la matriz que estamos utilizando, en principio, que es no unitaria, ¿no? Perdón, de la matriz que va a representar a la variable, bueno, una variable dinámica electromagnética, como puede ser la susceptibilidad. Entonces, regresando, este IJ, por ejemplo, si fuera una matriz de orden, yo qué sé, de orden 2, bueno, puede ser 0,1, ¿no? Y J01 puede ser 1,0, 00, 1,1, ¿no? Simplemente el término Jésimo, va a haber 4 elementos. Entonces, bueno, digamos, ese operador RY para cada IJ va a tener que aplicarse, ¿no? Va a tener que aplicarse para diferentes ángulos IJ, ¿no? Que va a ser justamente, va a coincidir con la cantidad de elementos de la matriz, ¿no? Una cantidad de veces, ¿no? Esa cantidad de veces. Entonces, Fable reintroduce los ángulos de rotación así. Claro, acá hay un producto, ¿no? De 2n veces el operador Hadamard, ¿no? Por ese P sub G, donde este P sub G es bueno, se conoce como un operador de permutación que hace el cambio de base de la base binaria a la de código Gray. Eso se demuestra en la literatura, simplemente es, bueno, el H a la 2n, bueno, por lo general parten de H a la 2, ¿no? Luego de H a la 4 y así mediante método inductivo sale el N, y el PG es, digamos, se puede decir que es una conveniencia, es un artificio. Bueno, simplemente se modela, se construye ese PG y se encuentra, ¿no? Se encuentra ese PG. ¿De dónde sale este sistema de ecuaciones? Este sistema de ecuaciones básicamente sale de utilizar las propiedades de la rotación. Como digo, es un poco extenso en sí, bueno, hablar todo su desarrollo en este poco tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que quiero decir es que ese teta, el teta sombrero, ¿no? Teta hat, ese teta hat va a ser de interés para nuestro algoritmo, ¿no? Para Fable va a ser de interés. A ver, siguiente, por favor. Ya, claro, acá tenemos una implementación y de aquí podemos sacar varias conclusiones, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tenemos un un sistema de 2 qubits, ¿no? Tenemos un sistema de 2 qubits. Eso significaría que nuestra matriz, ¿no? La matriz A va a ser de dimensión 2 a la 2, que es 4, ¿cierto? 4. Pero una matriz de orden 4 tiene ¿cuántos elementos? Tiene 4 por 4, 16 elementos, ¿cierto? Entonces, 16, en este caso rotaciones, ¿no? A ver si todo en orden con ello. ¿Sí? 3, 3,
3, vamos 9, sí. Sí, creo que sí tengo orden 16. Ya tenemos 16. Y claro, estas compuertas son multiqubits, son compuertas multiqubits que van a ser, bueno, uniformemente controladas. Es decir, tenemos acá, digamos, acá se puede ver, ¿no? 4 qubits que van a ser de control. El primer cable cuántico de ese circuito, de nuestro registro, corresponde al estado 0, ¿no? O sea, es como que un estado comodín de nuestras ancillas, ¿no? De las n+1 ancillas, la primera es 0. Luego tenemos n igual a 2, dos siguientes ancillas, que también vimos anteriormente en una fórmula que se le sigue justamente un producto, ¿no? Entre Hadamard's. Ahí tenemos los dos Hadamard's. Y bueno, los siguientes dos cables, los últimos dos cables de nuestro circuito, van a ser justamente el estado, ¿no? El estado que vamos a, digamos, el estado de Hart, ¿no? El estado de Hart. Entonces, ahí tenemos una barrera, luego se siguen las 16 rotaciones uniformemente controladas multiqubits, y ahí podemos ver digamos, una especie de contador, ¿no? Una especie de contador. Por ejemplo, bueno, al menos yo lo razoné así para hacer el código. En la primera compuerta, claro, en la primera compuerta multiqubit, tenemos, por ejemplo, 4 controles vacíos, ¿no? En la segunda tenemos el primero lleno y los siguientes vacíos. En la tercera tenemos el primero vacío, el segundo lleno y los otros dos vacíos. ¿Qué significa esto? Es que aquí estamos contando en binario, ¿no? El primero sería 0000, el otro 1000, 0100, continuamos 1100, y entonces estamos contando. ¿Por qué estamos contando? Porque, por ejemplo, para n igual a 2 habíamos visto que tenemos una matriz de orden 4, ¿no? De orden 4. Entonces tenemos 16 elementos. El primer elemento se indexa como 0000, el segundo como 0001, y así, ¿no? Se va contando. Entonces, esta compuerta multiqubit es para identificar cada elemento de la matriz, ¿sí? Entonces, identifica, se cuenta del 0 a ¿cuánto? Bueno, hasta 15, ¿sí? Hasta el 15 se cuenta. Entonces, bueno, continuando con eso, sigue esta sucesión de swap, ¿no? Este swap, bueno, acá hay es un swap que va de 1 a 1 entre los estados de Hart con la base de las ancillas, ¿no? Va de 1 a 1, y esto simplemente es, ¿cómo decirlo? Bueno, en la documentación, en la literatura, simplemente se muestra. En realidad eso es parte de otro oráculo, ¿no? Yo vi una literatura más elaborada que se pueden construir varios oráculos, ¿no? Digamos, oráculos finales luego del OA inicial de este primer oráculo de compuertas rotadas, de rotación, perdón. Pero este swap también se puede, digamos, entender como un oráculo, ¿sí? Se puede entender como un oráculo. Pero básicamente, ¿por qué está ahí presente? Pues porque, bueno, justamente cumple con la condición, o sea, hace cumplir a este circuito con la condición de necesidad y suficiencia de la codificación por bloques. Es decir, entre el conjunto de oráculos que pueda haber para esta parte final del circuito de Fable, pues justamente este swap es uno de ellos, ¿no? Es uno de ellos. Verifica con la definición de codificación por bloque. Luego, bueno, claro, ahí tenemos una barrera y finalmente dos Hadamard's, ¿no? Dos Hadamard's. ¿De dónde salen estos dos Hadamard's? Estos dos Hadamard's también sale justamente de la definición matemática que ya, bueno, habíamos presentado hace unas diapositivas atrás, ¿no? Esa definición que tiene varios productos, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Como decía yo anteriormente, bueno, habría que ver, como vimos, ¿no? Habría que ver cómo es el circuito cuántico de esta ecuación para verlo de manera más intuitiva. Y entonces es ¿no? Este es el circuito cuántico. Y se puede ver quizá de manera más intuitiva. Comenzamos con Hadamard's en las ancillas, con un contador, ¿no? Binario. Se puede ver que es muy bonito esa sucesión, ¿no? De rotaciones ahí multicontroladas con ese contador binario. Luego swaps 1 a 1 entre ancillas y Hart. Y finalmente con las compuertas Hadamard. Y bueno, ahí dice, ¿no? Comprimible según la adición de un valor umbral, perdón, comprimible según la adición de un valor umbral epsilon sobre los ángulos de rotación. ¿Qué significa? Esto significa, por ejemplo, que si nuestros ángulos de rotación de Fable son relativamente pequeños, ¿no? Tomamos ahí un umbral. Si es que ese ángulo verifica ser menor que este umbral, simplemente se cancela, ¿no? Se cancela en este caso, la rotación, ¿no? Se cancela la rotación. Esa compuerta también multicontrolada, que se llama uniformemente controlada, se puede entender, también se ve en la literatura, como una compuerta de rotación usual, ¿no? Con CNOTs, ¿no? Con CNOTs. La idea de justamente este valor umbral es que, bueno, canceles esa compuerta de rotación y te quedes con los CNOTs. Pero ¿qué pasa?
Si tú tienes una cantidad par de Z-nodes, es como si tuvieras la identidad. Si tú tienes una cantidad impar de Z-nodes, es como si tuvieras un solo Z-node. Entonces, la idea de justamente añadir ese valor umbral es cancelar compuertas, ¿no? Cancelar compuertas, de tal manera de que la profundidad de circuito y que la complejidad se reduzca. Es un circuito comprimible, por eso se dice eso, ¿no? Es sencillo y comprimible. Y bueno, continuando, sujeta a una complejidad de, bueno, del orden del n al cuadrado, ¿no? Para A de orden n, donde se usa, bueno, ahí está la cantidad, ¿no? Bueno, de compuertas de rotación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá la idea es que al final esto es un, digamos, está bajo el marco de lo que se llaman los transformación cuántica, ¿no? Los problemas de transformación cuántica de valores singulares, y lo que se busca es al menos obtener una complejidad del orden clásico, ¿no? En este caso, digamos, no sé si se puede notar que es conveniente tener un algoritmo que sea, digamos, que pueda computar en el orden cuántico, que sea muy rápido, ¿no? Y sin embargo, que su complejidad sea del orden clásico, ¿cierto? O sea, este es el caso de Fable, ¿no? Es un algoritmo cuántico que te codifica rápido, ¿no? Que te da resultados relativamente rápidos, ¿sí? Y es cuántico, ¿no? Pero no supera, digamos, su complejidad no se desborda de los resultados clásicos, ¿no? Ahí como puede ver, dice, esto alcanza la misma complejidad de compuertas que se requiere clásicamente para almacenar datos. Entonces, bueno, ya para concluir, el resultado de este circuito, ¿no? Que hemos construido ahí, se puede ver en la imagen, el resultado de ese circuito va a ser justamente el estado extendido, ¿no? El estado extendido. Habíamos visto el producto entre el espacio de Hilbert de las ancillas con el estado de, bueno, con el estado de Haar, ¿no? El estado de espacios usuales, ¿no? Entonces, perdón, el espacio de estados usuales. Y bueno, ahí se puede ver justamente en estos, ¿cuántos? 5 cables, ¿no? Digamos, una base computacional correspondiente justamente a lo que es el espacio extendido. Entonces, ahí tenemos ya nuestro, bueno, estamos ahí teniendo nuestro estado TPQ, ¿sí? Nuestro estado TPQ, que nos va a servir para, bueno, ya determinar lo que son las magnitudes del electromagnetismo, ¿no? Que había comentado al inicio, que esto se usa para, mediante valores esperados, encontrar variables como la magnetización, la susceptibilidad y así, ¿no? Y bueno, eso sería por mi parte y cedo la palabra a mi compañero Tony, ¿no? Muchas gracias, Sebastián. Bueno, todas las herramientas que presentaron mis compañeros, como los estados TPQ, los circuitos de Haar y el codificamiento por bloques, son usados para modelar un modelo de Heisenberg, que es un modelo de magnetismo que considera la interacción entre espines cercanos, ¿no? Que están dispuestos encima de una red o una cadena. Entonces, si nosotros queremos simular la interacción de todos estos espines, usamos el modelo de Heisenberg. En el modelo de Heisenberg, el modelo cuántico de Heisenberg, el primer término de este hamiltoniano considera la interacción de intercambio, ¿no? Es una interacción de origen cuántica entre los espines y que, en resumidas cuentas, tiende a alinear los espines cercanos. El otro término es el campo transversal, ¿no? Que es un campo que se somete todo el sistema. Ahora, lo interesante del modelo de Heisenberg es que en vez de tener a los espines interaccionando, lo que tenemos son las matrices de Pauli, ¿no? Y por lo tanto, el primer término es la interacción e intercambio, solo que en vez de espines tenemos las matrices de Pauli, y en el segundo tenemos la interacción de Sigma, pero en vez de espines tenemos otra vez la matriz de Pauli. Muy bien. Ahora, este modelo naturalmente en materia condensada, cuando queremos saber la interacción de muchos cuerpos, tenemos un problema de muchos cuerpos que muchas veces no es soluble de manera exacta. En este caso sí lo es, pero normalmente no es el caso. Entonces, usar un modelo que es soluble exactamente es bueno para testear, por ejemplo, este nuevo algoritmo que se va a usar para simular ese sistema. Entonces, vamos a poder comparar el resultado del cálculo exacto con el de la simulación. Una ventaja del algoritmo que estamos usando estados TPQs,
es que usamos un solo estado en vez de usar toda la densidad, en vez de generar toda la matriz de densidad del sistema, ya que hacerlo tiene un costo computacional muy alto porque hace uso de algoritmos variacionales. En cambio, el algoritmo que estamos presentando en este trabajo no hace uso de ellos. Entonces, solo usamos el estado TPQ, lo usamos como si fuera un estado puro y tomamos el valor esperado de la energía. Y para un sistema de 6 espines, obtenemos este resultado, ¿no? En este caso, hemos simulado la energía térmica de un sistema de 6 espines de Heisenberg, interaccionando con estas constantes, 0.5, 1.25, 2.0 y un campo transversal de 1. Naturalmente, que como estamos usando estados de Haar, que son estados aleatorios, estos estados necesitan ser promediados, porque siempre va a haber variaciones aleatorias entre los valores que se obtienen en el valor esperado. Entonces, para poder mitigar esos errores aleatorios, se promedia. Y como se puede ver un comportamiento que es coherente con el comportamiento del modelo exacto, resuelto exactamente. Bueno, aquí no he podido colocar el modelo exacto, pero corresponde con la referencia que habíamos tenido. Entonces, ahora, para 6 espines, el algoritmo converge muy rápidamente. La simulación puede ser hecho en unos minutos. Sin embargo, como hemos podido ver, el hamiltoniano que usamos, ¿no? Muchas veces tiene una dimensión de 2 a la n. Entonces, si colocamos el doble, 12 espines, la matriz va a ser de 2 a la 12 por 2 a la 12, entonces la simulación se hace más pesada. Entonces, el algoritmo es coherente con la solución exacta, sin embargo, todavía es afectado por el tamaño del espacio de Hilbert del sistema, ¿no? Todavía la simulación la simulación termina en un tiempo razonable, pero escala con el tamaño del sistema como 2 a la n. Entonces, seguimos teniendo algunos problemitas, ¿no? Porque vamos a tener a más tamaño el sistema, más espacio de Hilbert vamos a tener que simular, la matriz va a ser más grande, el sistema de ecuaciones también. Entonces, tal vez hay algunas cosas que se puedan mejorar en el sistema. Por el momento, en el modelo, en la técnica. Por el momento hemos podido simular esta cadena de 6 espines. Pensamos simular todavía el sistema bidimensional. Y finalmente, una vez terminado con esta parte, ya introduciríamos nuevas interacciones a nuestro modelo para ver si el algoritmo todavía es capaz de reproducir su comportamiento físico, ¿no? También nos falta observar otros observables. Por el momento solo hemos observado la energía. Entonces, pero por el momento todo corresponde con un trabajo que ya que hemos usado como referencia, que ha sido publicado este año. Entonces, sí, el modelo ha cumplido su propósito, pero todavía falta explorar nuevas interacciones y más spins. Bueno, eso sería todo por nuestra charla de hoy. Muchas gracias. Muy- Muchas gracias por su trabajo, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún comentario? Mm, Si no, yo tengo una duda. Este, ujú.
En Qiskit existe, al momento de trabajar con algoritmos o bueno, circuitos cuánticos aleatorios, la medición o proponer que existan algo igual, una medición de Haar. Claro. ¿Ustedes están haciendo lo mismo o cuál es la diferencia? La diferencia es que nuestro circuito es una aproximación, ¿no? No es el mismo algoritmo y lo usamos porque nuestro circuito de Hart tiene que tener las mismas dimensiones que el número de spines que vamos a usar. Entonces, para poder generar circuitos más rápidamente para nuestros sistemas, eh, tratamos de usar esta aproximación, ¿no? Podríamos usar la implementación de Qiskit, pero tal vez el tiempo de generación de circuitos sea demasiado costoso para los tamaños de sistemas que queremos usar. ¿Sí? Ahí como respondió Daniel. Sí, Es más pero entonces es como lo mismo, pero la diferencia de ustedes es el costo computacional como tal. el tiempo de generación del circuito es más rápido. Ok, porque mi otra duda sería, ¿ya han evaluado eso en sus propuestas? Ya que también es importante cuando hay algo, aunque sea costo computacional, remarcarlo, ¿no? Ventajas, desventajas. En un trabajo siempre si vas a tomar una referencia o vas a comprar un trabajo con el estado del arte, siempre hay ventajas al momento de mostrar esas características y no solo despreciarlo, no sé si me explico. Claro. Sí, podríamos hacer un benchmark de la implementación de Qiskit y nuestra implementación. Claro. Sí, Eh, sí, esa es como que la idea que, bueno, yo veo, ¿no? O sea, si dicen que es eso, ¿por qué no demostrarlo y no solo teorizarlo? Porque si es así, entonces están haciendo un trabajo mejor, ¿no? claro, es que cuando hacemos sistemas chiquitos, ahí sí no hay mucha diferencia. Pero cuando el tamaño del sistema se vuelve grande, ¿no? De 12 spines, ahí sí se nota la diferencia, ¿no? De cuánto se demora en generar el circuito. Sí, por eso hay que remarcar siempre ventajas y desventajas con respecto al estado del arte, o limitaciones, para no decir la palabra desventajas, Ujú. pero esa sería como que una propuesta que yo les sugiero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? Si Mm, no, bueno, yo tengo un último comentario. Normalmente lo que es de interés en la simulación de magnetismo, no usando computación cuántica, es la dinámica del modelo, ¿no? O sea, el estudio con el tiempo de las propiedades, no de las propiedades térmicas, ¿no? Entonces, este trabajo que estamos tratando de hacer, que está basado en un trabajo ya hecho, ¿no? Es es novedoso en ese sentido, ¿no? Que está trabajando las propiedades, pero con respecto a una perturbación térmica, ¿no? Y de ese tipo de trabajos sí ha habido, pero no es, como decirlo, no ha estado muy desarrollado, ¿no? Es más que nada la evolución dinámica. Entonces, ahí está viendo qué se puede hacer, ¿no? En esa parte. Pero por el momento está funcionando bien. perfecto. Muchas gracias por su participación y su exposición, chicos. Entonces voy a Gracias. dejar de compartir y Ok.